piensa? Y son las filosofías predominantes por siglos. ¿Qué piensa? ¿Cuál es ese concepto humanista de la sociedad? Bueno, que el hombre es básicamente un ser bueno, pero que es víctima del medio ambiente. Oigan esto, víctima del medio ambiente. Este tema que vamos a tratar, espero yo que nos ayude a entender por qué es que nosotros no creemos en la psicología. Yo sé que hoy en día es bastante popular hablar de psicólogos cristianos, pero si vamos a ser sinceros, completamente sinceros con respecto a las premisas de la psicología, veremos que no es posible conciliar con el cristianismo. Eso no significa que la psicología no tenga algunas cosas buenas, ¿por qué son buenas? Porque coinciden con lo que la Biblia nos enseña, no porque la psicología en sí misma sea superior a lo que la Biblia nos enseña. De hecho, tal vez algunos conocen un pastor bastante conocido en España, se llama David Barceló. Él estudió y se graduó de la carrera de psicología, y él podía decir, después de terminada toda su carrera, que es imposible. O usted es psicólogo o es consejero cristiano. Bueno, ¿por qué? Y veamos. Siéntase usted ahí como que está en el sofá del psicólogo, y yo voy a hacer lo que hace el psicólogo. Vamos a hablar de sus problemas. Le voy a preguntar qué ha pasado en su vida. Y todo eso es bueno, y en la consejería es necesario hacerlo. Pero a través de esos datos que usted me va a dar, yo como psicólogo estaré tratando de encontrar quién es el culpable de que usted sea como es. Estaré tratando de encontrar una justificación para las cosas que usted sufre. En cambio, el consejero cristiano va a partir de esta realidad que nos enseña la Sagrada Escritura, que hay un problema en el corazón. No estamos para nada afirmando que no afecte el medio ambiente. Claro que afecta. Pero más bien el medio ambiente en muchos casos lo que hace es refrenar el pecado del corazón. El ser humano nace con un corazón no inclinado al bien, sino al mal. Desde pequeños nuestra inclinación es hacia el mal. Esto es bien importante que lo entendamos, porque si nosotros pensamos que el problema es externo, como lo planta el humanismo y la psicología, entonces encontrarán las soluciones. ¿Cuál es la solución de todos los problemas del ser humano, de la sociedad? ¿Cuál es la solución? La solución está también en alguna parte. El problema es afuera, el problema no es aquí adentro, el problema es afuera, y entonces necesitamos mejor educación, mejores oportunidades, y se van a esforzar en eso externo. Nuestra perspectiva es diferente. Como sabemos que el problema está aquí adentro, vamos a ir ahí adentro, vamos a ir a tratar con el corazón, y vamos ayudados por la Sagrada Escritura a escarbar para llevarla a la persona al convencimiento de que lo que necesita no está aquí adentro. Es decir, la solución no la tengo yo mismo, la solución viene de Dios. Cuando hablamos de corazón, esa palabra, usamos la palabra corazón. Estamos hablando del centro de las emociones, del centro de los sentimientos, pero también de la voluntad y de las decisiones. Para los que están anotando, yo vuelvo a decir, ahí se concentra todo, emociones y sentimientos, pero también voluntad y decisiones. Por eso es que en los Proverbios encontramos, Proverbios 4:23, esta admonición: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice la razón, porque de él mana la vida. Vamos a pensar primero en el corazón físico. Sabemos que no se refiere a eso, pero la ilustración es exacta. ¿Qué hace el corazón físico? Ese órgano que tenemos ahí, ¿qué hace? Bombea la sangre. La sangre, desde el Antiguo Testamento leemos que es la vida misma.
Por eso es que no había permiso de comerse un animal con su sangre. Porque hay algo que estaba Dios enseñando cuando da permiso a los seres humanos a alimentarse de los animales y les dice, pero derramará su sangre sobre la tierra, porque la sangre es la vida. Lo que está recordándonos Dios con ese tipo de ley es, la vida le pertenece a Dios. Dios le da a usted el permiso de alimentarse de este animal, pero la vida de este animal le pertenece a Dios, no es suya. Bueno, el corazón bombea la vida, por decirlo así, su sangre. Si su corazón no funciona bien, se va a morir. No bombea sangre, no llega sangre al cerebro ni oxígeno, muere. Entonces, por eso, hablándolo físicamente, lo podemos entender. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Y ahora entonces vemos claramente la ilustración espiritual. Trate con lo que está adentro, con el ser interior. Eso es lo más importante de todo. Pero ¿cómo empezamos? La gente, ¿cómo resuelve los problemas? Con lo externo. Y entonces tratan de una religión externa y de hacer cosas sin haber tratado con el problema que se lleva aquí. El problema está adentro. ¿Cuánto necesitamos todos, incluso los cristianos, recordarlo una vez que el problema está aquí? Yo pienso que el problema está afuera. Pienso que el problema es mi suegra, mi suegro, mi papá, mi tío, mis hijos, alguien, el pastor, alguien es el problema. Y olvido, el problema está aquí adentro. Esa palabra corazón que se usa mucho en la Biblia hasta se usa para Dios. Y sabemos que Dios no tiene miembros humanos, pero Dios nos habla en ese lenguaje como si Él fuera como nosotros. Tanto que cuando nosotros leemos en Génesis lo que sucedió con el aumento de la maldad, habla y se expresa de esta manera con respecto a Dios. Y le dolió en su corazón. ¿Qué es la idea que nos está transmitiendo? Que en su interior eso afectó, claro, y vuelvo a repetir, Dios habla como si Él fuera como nosotros, pero Dios no es como nosotros, eso tengámoslo bien claro, pero nos habla de eso para darnos a entender cómo fue percibida la maldad que se propagó en Dios, y le dolió en su corazón. Voy a leerles otras partes de la Sagrada Escritura que confirman esto que les digo. Cuando hablamos de corazón es el ser interior. Eso es de lo que se trata. Entonces por ejemplo, ustedes saben que existió, que el rey Salomón, el hijo del rey David, fue el hombre más sabio y tuvo un reinado tan espectacular que era famosísimo. Y una reina, la reina de Sabá, la reina del sur, tenía tanta inquietud por ir a saber todo eso que se dice él, a tratar de comprobarlo, que dice así el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 2. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. ¿Ven? ¿Qué era? Todas sus dudas, todas sus inquietudes. Y la Biblia dice, y no hubo nada que ella preguntara que Salomón no pudiera contestarle. Y ella se admira. Cuando Salomón se refiere a su padre David, que había tenido la intención de crear de construir el templo, dice así el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 7, dice, y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Dónde lo tuvo? En su corazón. Y hacemos así, hasta hacemos así, pero sabemos que no está aquí, no es físico, es el ser interior. Él tuvo esa intención y ese propósito. Dios no le permitió, pero estaba ahí el deseo de edificarle una casa al nombre de Jehová. En segundo de Crónicas 6:29, Salomón describe la actividad del templo y dice, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere, atentos, oigan, que conociere la llaga y el dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Oigan, qué expresiones, la llaga y el dolor en su corazón.
Mucho he tenido que recientemente confrontar a personas que están tomando medicamentos por situaciones, ¿verdad? Algunos de salud, algunos de ansiedad, pero he tenido que enfatizar lo siguiente. Sí, los médicos tienen medicinas que son muy buenas para el cuerpo, si su problema es del cuerpo. Pero si su problema es del alma, no hay médico que tenga una pastilla que le sirva a usted. Lo único que estamos haciendo es posponer la solución. Porque como les decía, hay pastillas para dormir, pero no hay pastillas para descansar. Usted se tomó la pastilla y pudo dormir, como decimos, lo noquearon, y se levanta y está cansado. El problema es más grave, es interior. Entonces ya definimos por lo menos que hay algo que llamamos en la Biblia corazón y que es el ser interior. Pero es tan importante que dice los Proverbios, el capítulo 23 de Proverbios, capítulo 7, que hay una identificación entre usted y su corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuántas veces oímos a las personas diciendo, no soy yo cuando me enojo? O alguien que tiene problemas de bebida y dice, él es tan bueno, pero cuando se emborracha es otra persona. ¿Qué es realmente lo que sucede? Que se evidencia la realidad de quién es usted. Claro, ahora hay muchas otras palabras para usar eso y y le llaman diferentes diagnósticos que tienen y nombres, y parece que al escuchar sobre otro síndrome y otro trastorno de no sé cuánto, como que nos parece que nos refugiamos en que de eso padezco yo. Pero el problema está ahí adentro. Como es usted en su pensamiento de su corazón, ese es usted. No necesariamente lo que dice. Y la fe y realmente que se tiene en el corazón, y la incredulidad está en el corazón. Y dice el Salmo 14, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Puede que no lo diga con sus palabras, pero en su corazón se comporta como que no hay Dios, porque eso es lo que se evidencia con sus actos. Ahora, cuando nosotros leemos aquí, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Nuestro corazón, como es engañoso, nos hace caer en la trampa de pensar en el corazón de otros, o pensar que aquí se refiere a algunos corazones. Hay gente que tiene un corazón muy engañoso. Eso parece que lo podemos soportar, y yo no soy de esa gente, ojalá. Pero aquí la expresión es, cuando habla de el corazón, es el corazón de todos. El de ustedes, el mío, el de mi niña, el de todos. El corazón es engañoso. Lo que se está enfatizando aquí es la corrupción profunda de todo ser humano, y eso es algo que nosotros huimos de querer reconocer. Corrupción profunda en el corazón. Observemos a los niños. Nosotros, claro que sí, los amamos y damos lo que sea por nuestros hijos, pero obsérvelos. ¿Quién les enseñó ese egoísmo? ¿Quién les enseñó a pelear? ¿Quién les enseñó a enojarse cuando no le dan las cosas cuando él quiere y como no quiere? Ese corazón venía manchado de pecado. Sí, las circunstancias, y hablando de eso otra vez quiero aclarar. Dios no nos responsabiliza de esas circunstancias negativas en que nacimos o que tuvimos que pasar, ¿no? Él no nos va a culpar por lo que no es culpa nuestra, pero sí nos responsabiliza en cómo reaccionamos ante esas circunstancias.
Y esa es la gran diferencia. Nosotros sí vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la vida, qué es lo que me ha pasado, cómo he reaccionado, porque nos daremos cuenta que nuestro engañoso corazón nos llevó por el camino incorrecto, reaccionamos mal ante ciertas circunstancias y por eso estamos como estamos. Pero lo más fácil sería buscar quién fue el culpable y entonces siempre y fácilmente saldrán culpables. Pero eso no nos ayuda a nosotros. Y quisiera que entendamos eso, porque vamos a tener problemas alrededor. Y quisiéramos cambiarles el corazón a los que nos rodean. Y quisiéramos que los demás cambien. Y a veces hay personas esperando que los demás cambien para ellos ser felices. Y realmente así se comportan. Pero el consejo, no, vamos a concentrarnos en nosotros mismos. Mi estimado, mi estimada, usted es el que tiene que cambiar. Es usted. Porque claro que queremos que los demás cambien para bien, pero ¿y si no? ¿Se va a quedar esperando? Cambie. Y vamos a ver cómo. Entonces, de lo que estamos hablando es de la perversidad del corazón, pero no estamos diciendo que el corazón de todos es igual de perverso. No significa que todos son igual de malos. Significa que todos tenemos, tristemente, la capacidad de pecar. Y de pecar más de lo que nos imaginaríamos que podemos pecar. Cuando vemos a otro caer en terribles cosas, pensaríamos, yo ahí no llegaría. Llegaría, si no es que Dios a usted lo sostiene de llegar ahí. El pecado está muy arraigado en el corazón y vean cómo lo dice el versículo 1 de este capítulo que leímos. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón. Dígame, hay una manera mejor de decir esto. Es que lo que dice es, eso está grabado indeleble ahí, cincel de hierro y punta de diamante. ¿Y por qué? Porque hace referencia a algo tan duro, porque ustedes saben que cuando hablan de diamante es porque es lo más duro. Quiere decir que donde se escribe con punta de diamante es porque es algo durísimo. Es su corazón, es mi corazón. Porque igual que quisiéramos leer que el pecado de Judá, esos judíos, qué malos, ¿verdad? No, ellos simplemente Judá e Israel son un ejemplo para todas las demás naciones de lo que serían ellos. Si Dios hubiera tratado con ellos, igual hubiera sido. Si a los que hubiera escogido Dios fueran los egipcios o los babilonios, igual, porque lo que nos está dando es un ejemplo, ilustración de cómo es el ser humano. Leímos hoy Números. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo es posible? ¡Qué ingratitud! Bueno, así somos. Así somos. Nos saca Dios del mundo del pecado. ¿Para qué? ¿Para venir a quejarnos? Eso es lo que nosotros somos y tenemos un corazón que es engañoso. ¿Cómo nos engaña el corazón? De diversas maneras. Y la primera es haciéndonos creer las mentiras del diablo. Primero, se nos olvida que hay diablo. El año pasado estuvimos por 3 meses en una serie estudiando sobre Satanás y los demonios. Y yo sinceramente me asombro, ¿cómo olvidamos eso? Si fueron 3 meses de estudiar, eso no era por conocimiento, es que es una guerra espiritual. Y después vienen ciertas situaciones y se nos olvida que hay diablo. Y se nos olvida que la Sagrada Escritura dice, no deis lugar al diablo, y le dieron lugar al diablo. Y el diablo, una vez que se le da lugar, hace estragos. Daña relaciones, daña familias, daña iglesias. Entonces, la primera manera es creerle las mentiras al diablo. ¿Cuál es la mentira primera de Satanás? No moriréis. La mentira primera de Satanás es que podemos quebrantar la ley de Dios y que no habrá consecuencias. Que podemos quebrantar la ley que Dios nos ha dado y que no habrá consecuencias.
Ahora, ¿cuál ley? Toda la que Él nos dio. A cada uno le tentará Satanás donde Él ya ha observado que es susceptible. Y le hará creer que no importa. Y usted le cree. ¿Cómo? Porque eso es el corazón engañoso. Le da oídos a Satanás. Pero, ¿cómo combatimos esto? Ahorita lo vamos a ver. Pero segunda manera, ese corazón nos engaña, haciendo que creamos las mentiras del diablo, siendo la principal esa, que usted puede quebrantar la ley de Dios y que no hay consecuencias. Y si usted llega a creer eso, como algunos, ¿y por qué es que la gente cree eso? Porque no vio la acción inmediata de Dios. Adán y Eva, come la fruta. Dios dijo que moriríamos y aquí estamos. Es lo mismo, usted peca y peca y peca y cree que no va a pasar porque Dios no ha tratado todavía con usted y cree que todo sigue igual. Entonces, el corazón engañoso le hace interpretar mal la paciencia y misericordia de Dios y lo hace para su propio mal. El corazón engañoso le hace que usted se crea sus propias mentiras. La primera de ellas es que somos buenos. Por eso es que el mundo está como está y por eso es que estoy hablando en contra de la psicología. No, la Biblia me dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y eso nos incluye entonces a nosotros. Pero nosotros nos analizamos a nosotros mismos y parece que nos evaluamos bien, porque no nos evaluamos con la regla correcta. Con la ley de Dios es la regla correcta, sino que cada uno ha hecho su propia evaluación y dice, yo no estoy tan mal. Y si creemos eso, creemos otra mentira también, que Dios no puede condenarnos. Comienza el corazón a engañarle de manera que usted piensa en eso y no lo puede percibir. ¿De verdad Dios me mandará a mí al infierno? ¿Puede hacer eso? Me cuesta creer. Ya lo engañó el corazón. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores, pero su corazón engañoso le dice que no. ¿Cómo te va Dios a enviar al infierno? Si Dios es amor. ¿Ven lo engañoso que es el corazón? La Biblia, el corazón engañoso le hace creer, si usted es creyente, que usted es buen cristiano. Ese es su corazón engañoso. Es más, le hace creer que lo que usted hace es por una buena razón, cuando en realidad hay una razón detrás de lo que usted está haciendo o dejando de hacer. Y por eso es tan necesario el siguiente versículo del que memorizamos. Cuando dice, engañoso es el corazón. Pero es que vean cómo lo califica, mis hermanos. Más que todas las cosas y perverso. No es más o menos, es más que todo. Y perverso, torcido, corrupto. Y él se hace la pregunta, que es retórica, ¿quién lo conocerá? Y Dios responde, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solo Dios conoce verdaderamente el corazón. Solo Él. Y nuestro corazón es tan engañoso que hasta podemos decir, Dios conoce mi corazón. Y estarnos engañando. No es grave nuestra situación. Cuando aquí dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, debemos tener otra vez bien claro que Dios no necesita indagar nada. No es que Dios se pone, vamos a revisar el corazón de Alexander, sí, lo voy a observar. Dios lo sabe todo, pero nos habla de una manera que nosotros podamos entender. Lo que nos quiere decir es que no hay nada que se quede fuera de ese escrutinio, es decir, de esa revisión minuciosa de Dios. Dios escudriña y nos hace pasar por situaciones en que se haga evidente lo que hay en el corazón. Qué tremendo esto, porque ya Dios lo sabía, el que no lo sabía es usted y yo, y entonces Él nos hace pasar por esas cosas. Voy a leer lo que dice Deuteronomio 8.
Ya esto es después de todas esas cosas como las que hoy leímos. Dios los hizo pasar por todo eso. Y en Deuteronomio 8, voy a leer los versículos 1 y 2. Les dice Dios a Israel: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Prestemos atención a este versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Una vez más les pregunto, ¿qué es que Dios no sabía? Y entonces Él lo hizo para saber. ¿Quién era el que no sabía? Israel. Este Israel que se creía, bueno, lo que se creía. Pero Dios los hace pasar por todas esas situaciones para que ellos fueran conscientes y se hiciera evidente la clase de corazón que tenían. Ahora pensemos en nosotros. Nosotros hemos tenido un año difícil, muy difícil. Ha habido lágrimas, casi como las que describe Jeremías. Ríos de agua descendían de mis ojos. Pero ¿por qué Dios nos hace pasar por todo eso? Para saber, Él o nosotros, para que nosotros nos diéramos cuenta de la situación real. Pudiera ser que teníamos un concepto de nosotros mismos equivocado. Y así pasa individualmente y pasa como iglesia. Pudiéramos llegar a creernos la superiglesia y Dios tiene que humillarnos para que veamos lo que hay en nuestro corazón, una motivación incorrecta. Dios entonces hizo a su pueblo pasarles por todo eso para que ellos vieran cómo era el corazón humano, porque no podían todavía aceptar eso, que ellos eran tan malos. Dice Dios: yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Y ahí entonces asocia dos cosas que son integrales también del ser interior: nuestros pensamientos. Es que esto se trata no solo de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. En ese versículo que les había leído en el Proverbios 23:7, el versículo completo dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y oiga lo que describe: come y bebe, te dirá. Come y bebe, venga, lo invito a comer y a beber. Y oiga lo que dice: mas su corazón no está contigo. Así es el corazón humano, capaz de engañar a otros, capaz de engañarse a sí mismo. Y mire que dice, hasta invita a otro a comer, pero su corazón no está contigo. Hoy creo que Dios nos ha expuesto a la realidad de la maldad del corazón humano, pero nunca el mensaje de Dios viene a nosotros simplemente para dejarnos en un estado de desesperanza. Todo lo contrario, Dios nos lleva a ese estado porque solo en ese estado vamos a apreciar lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que Él nos da en su Hijo Jesucristo no es apreciado si usted no es consciente de cuán malvado es su corazón. Miren, es tan terrible esto. Les voy a poner un simple ejemplo, y esto me ha sucedido no pocas veces. Ustedes conocen ese curso que se llama Batalla por la Pureza Sexual, en el cual ayudamos a personas que están atrapadas en vicios sexuales, etcétera, a abandonar el pecado y a vivir la libertad que un cristiano tiene que tener sobre el pecado. Y a través del curso la persona o se da cuenta que somos reformados, o tal vez él va a una iglesia reformada o lo que sea. Y surge el siguiente pensamiento, cuando vuelven atrás y vuelven a caer y siguen el vicio: pastor, es que yo creo que no soy elegido. Vean lo que es el corazón humano.
Ahora resulta que es Dios el de la culpa por no elegirlo a él, entonces de los pecados de él. ¿Entienden? Es la excusa que está poniendo para volver al pecado que ama. Así es el corazón humano. Pero le aviso, si alguien aquí tiene un pecado habitual y se está rindiendo y dice, bueno, de por sí seguramente yo no soy elegido y me voy a condenar. Bueno, esa es la realidad. Si usted no es elegido, se va a condenar. Pero ¿sabe qué? Entre más peque, más grande es su castigo. Y la Sagrada Escritura nos dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Hay quienes pecan en ignorancia y recibirán el castigo, porque eso siempre es pecado. Pero si usted, conociendo la voluntad de Dios, hace lo que es contrario a la voluntad de Dios, el castigo para usted es superior. Porque la Biblia nos dice que el juicio, y préstenle atención a todas las veces que la Biblia hable del juicio, y nos dice que el juicio es conforme a sus obras. Voy a leer unos cuantos versículos, ya vamos terminando, pero dice así la Sagrada Escritura en Ezequiel 36, 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Este es Dios hablando de Israel. ¿Cómo les juzgó? Conforme a sus obras. Oseas 4:9. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Y hay muchas más, pero voy a terminar con Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 dice, en la visión de Juan el apóstol: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El juicio, mi estimado, el juicio de Dios es según sus obras. Su engañoso corazón le quiere hacer pensar que entonces mejor usted decide vivir su vida porque no pudo luchar contra el pecado. Pero yo le voy a decir lo que dice la Biblia: usted será juzgado según sus obras. ¿Cuál solución encontramos a esto? Aunque el juicio es según las obras, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra esperanza. Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Usted y yo y todo ser humano no quiere. No, yo quiero hacer mi voluntad, mis deseos. No quiere dar su corazón. Por eso es tan lindo los antiguos solían tener lemas, ¿verdad? Juan Calvino, Lutero, todos ellos tenían cada uno sus lemas y sus símbolos. El de Calvino es en especial lindo de conocerlo. Los lemas se hacían en latín y el lema de Calvino decía: cor meum tibi ofere domine prompte et sincere. Y era tan sencillo. El lema era nada más una mano con un corazón así. Y esas palabras significan: mi corazón te ofrezco, Señor, pronto y sincero. Y eso es lo que dice aquí: dame, hijo mío, tu corazón. Pero el corazón no quiere entregarse a Cristo. La persona quiere aferrarse a hacer lo que es su voluntad. Ese corazón tiene que ser cambiado y solo Dios lo puede hacer. Y es en ese momento donde usted reconoce que no puede usted, que solo Él lo puede hacer y que se rinde, donde hay esperanza. Donde usted ya deja de aferrarse y entonces a ti vengo, como dice ese canto. Cuando esa frase dice, a veces no la entendemos por los himnos que son poéticos.
Vencido a toda oposición significa, ha vencido toda oposición. ¿Qué significa? Que nuestro corazón se oponía y decía no y no. Mi libre albedrío, mi voluntad, mis metas, mis anhelos, mis sueños. Pero cuando el Espíritu de gracia viene y actúa en el corazón del pecador, ese pecador es seducido. Así dice también Jeremías, me sedujiste y fui seducido. Es preciosa la ilustración porque la seducción usualmente la usamos para enamorar a alguien. Eso es lo que llamamos seducir. Pero es lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia hace en el corazón del pecador y dulcemente y poderosamente lo trae a Cristo, porque no ha podido ver a Cristo, porque sus pecados le cegaban y no podía ver al Salvador como debía verlo. Pero una vez que lo ve, se rinde y puede decir, mi corazón te lo entrego. Y al entregar el corazón lo entregó usted todo, ya no queda nada. Por eso es que no puede existir ese cristianismo de un poquito de mundo con un poquito de cristianismo. No, todo es Él, lo que Él me diga, a donde Él me lleve. Tal como soy, vengo a ti. Eso es lo que hemos cantado. Quisiera que hoy cantemos diciéndole al Señor, aunque usted sea cristiano, es que la gente interpreta mal los himnos ciertos y piensan que eso es para el inconverso. Es para todos, sí, para el inconverso, para que venga Cristo si nunca ha venido a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo, aún quiere venir a Cristo. Y aún quiere venir con esa actitud y decirle, Señor, tuyo soy, tú me has salvado. Y sin embargo, a veces veo a mi engañoso corazón aferrándose a cosas y hoy quiera entregarlas. Y decirle, tuyo soy. Porque el llamado de Él es, dame, hijo mío, tu corazón. El corazón debe ser cambiado, el corazón debe ser entregado, y para eso esperamos la acción bendita del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa Él? Por su palabra. Hoy mismo puede que haya actuado en su corazón y usted vaya a su casa y le clame al Señor esto y diga, mi corazón te entrego. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra que es clara para convencernos de cuánto te necesitamos a ti. Actúa, Señor, en el corazón de cada uno. Ten misericordia de aquellos que son todavía indiferentes. Perdónanos cuando hemos creído que somos buenos cristianos y ayúdanos a ver que el corazón engañoso todavía nos persigue. Y gracias porque tú has prometido que un día quitarás por completo el pecado que nos atormenta en esta vida. Bendice cada alma, actúa según tu gran misericordia, atrae las almas a tu Hijo Jesucristo, Cordero de Dios, aquí estamos, ayúdanos. Amén.